¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Bien, bien. andamos medio complicado de vuelta con este tema de que ahora parece que tampoco hay gas ahí en la escuela media, que no se sabe hasta cuándo vamos a andar así. Así que bueno, nos vamos a ir manejando por acá y bueno, vamos a suplantar lo que falta con algún trabajo práctico por ahí, más tomando en cuenta que ya estamos transitando el último mes completo de cursada, porque bueno, ya el mes que viene vamos a andar ahí con 2 clases más, no mucha más. Así que bueno, aquellos que por ahí están medio atrasados con los trabajos, que no dimos mucho, pero eh, para que se pongan al día, ¿sí? Bueno, vamos a seguir un poco viendo el tema de lo que es la Constitución Nacional. ¿Tuvieron dudas con el tema del trabajo? No, No, después de la ¿Entendieron corrección no. el... ¿Eh? Después de la corrección no, digo. Se me aclararon las dudas. Igual vamos a aclarar un poco eso, ¿sí? Eh, para que le quede más todavía, así ya no queda dudas. En el caso judicial este de Ricardo Balbín, que fue un político del Partido Radical, que bueno, más o menos compitió con Perón por la presidencia, este hombre estaba obviamente realmente mal de salud y bueno, en el momento que estaba ya agonizando, viene un fotógrafo y ¡pac! Le saca una foto sin el consentimiento de la familia. Y la publica. Con lo cual eso causó un rechazo en la familia porque obviamente no dio ningún tipo de autorización. Y eso, en cierta manera, implica que las víctimas, en este caso la familia, sufran un daño, ¿sí? Pero el daño que sufrieron no es un daño material, no es que como si te chocaran el auto, ¿está? Y lo tenés que mandar a arreglar. Entonces vos le cobrás al otro lo que vos gastaste. Acá es un daño desde el punto de vista moral, ¿sí? Que no hay un valor, no hay un valor, digamos, tasado, ¿sí? No es que si vos, qué sé yo, sos un político o un funcionario público, tu moral va a valer un precio y aquel, un simple trabajador, va a valer otro precio, ¿sí? El monto que uno tiene que pagar, eso lo va a determinar el juez de acuerdo a las circunstancias que rodean el caso. ¿Se entiende? ¿Sí? Digamos, el monto es muy subjetivo porque queda a criterio del juez, nada más que eso. En cambio, si a vos te atropellan y te fracturan una pierna, lamentablemente nosotros, cada parte de nuestro cuerpo, inclusive tomando en cuenta la profesión que ejerce cada uno, vamos a tener un valor. Ahí somos un número. ¿Sí? Si sos un futbolista y te fracturan la pierna, obviamente en un accidente de tránsito, por ejemplo, vos vas a tener un precio, esa lesión va a tener un precio, pero si no sos deportista, esa lesión va a tener otro precio, ¿sí? Porque en el caso del deportista, un futbolista, basquetbolista, tenista, lo que sea, las piernas son un elemento de trabajo, ¿sí? En este caso, como el daño es un daño moral, ¿sí? Que no tiene una tasación, la lesión se produce violando un derecho que es el derecho a la intimidad, ¿sí? El derecho a la intimidad es un derecho que protege la vida privada de una persona. Por más pública que sea, si esa persona, digamos, es muy reservada respecto de su vida privada, nadie tiene por qué meterse en su vida y publicar algo de su vida privada sin el consentimiento de esa persona. ¿Tá? Ese derecho, el derecho a la intimidad, es un derecho que no está escrito en la Constitución. Si uno lee la Constitución de punta a punta, en la primera parte, ¿no? Donde están mencionados algunos de todos los derechos que tenemos, vamos a ver que el derecho a la intimidad no está escrito, no lo van a encontrar por ningún lado. Así como el derecho a la vida, que es el derecho más importante que tiene una persona, ¿sí? Por ende, el artículo no es del 19,
El derecho a la intimidad es un derecho implícito, no es un derecho explícito. ¿Sí? Acuérdense, si lo que es explícito está escrito. Lo que no está escrito se denomina implícito. O sea, que la ley lo reconoce, aun cuando no está escrito. El 19 es un derecho explícito, que habla de lo que es el principio de derecho de reserva. ¿Qué significa? Significa, o sea, eso hace referencia al pensamiento de una persona, a lo que uno piense, por más ilícito, ilegal que sea. Así estés vos pensando cometer un delito, mientras quede ahí, circunscripto en tu pensamiento, que no salga de tu cabeza, ¿sí? Ese pensamiento malo no puede ser juzgado por ningún juez, porque nadie sabe lo que vos estás pensando. No es el derecho a la intimidad, es el derecho de reserva. Vos te reservás lo que pensás. ¿Sí? Viste cuando te preguntan, ¿y vos qué opinás? Yo me reservo la opinión. Capaz que está diciendo el que te dio la opinión, que es un salame, pero te la reservás, el otro no sabe qué es lo que estás pensando. puede intuir, pero ¿qué seguridad tiene? Nada. ¿Está? Ese derecho, el derecho de reserva, es un derecho explícito. ¿Por qué? Porque está escrito. Y el artículo que hace referencia a ese derecho es el artículo 19. El 19 no hace referencia al derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque el derecho a la intimidad es un derecho implícito. ¿Sí? Razón por la cual el artículo que hace referencia a todos los derechos implícitos, es decir, aquellos derechos que no están escritos, es el artículo 33, que establece que si nada, o sea, establece que si la ley no prohíbe algo, se entiende que está permitido hacerlo. ¿Está? Entonces, como no hay una ley que diga que las personas no tienen intimidad, se entiende de que la intimidad es un derecho y por lo tanto está protegido por la ley. ¿Mm? ¿Eso quedó claro? Sí. Bien. Ahora, distinto es, por ejemplo, volviendo al artículo 19, los derechos explícitos, específicamente el derecho de reserva, una cosa que lo que vos pensás y otra cosa es cuando vos realizás algún acto tendiente a hacer lo que vos estás pensando. Es decir, cuando uno exterioriza el pensamiento y causa un daño, lesiona un derecho, ahí sí vas a responder. Y ahí sí te va a juzgar un juez. Porque vos estás demostrando, ¿sí?, que querés hacer algo malo. Pero mientras quede en tu cabeza y no salga de ahí, ni siquiera con la... O sea, no tiene que salir ni con la boca. ¿Está? No tiene que salir ni con la boca. Mientras quede guardado acá, listo. Está, zafá. Por más que quieras matar al vecino. O pienses matar al vecino. Ahora, si vos te compras un arma y le gatillás al vecino y no sale la bala por esas casualidades, bueno, evidentemente hay una intención de querer matarlo. Es decir, que lo que estabas pensando ya lo estás exteriorizando. Y esa conducta que se exterioriza, ¿sí? Sí es juzgable, sí se puede juzgar. ¿Mm? Que no tiene nada que ver con el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es la protección, digamos, de la vida privada de una persona, lo que pasa de las puertas para adentro, aun cuando fueses una figura pública. ¿Sí? Salvo, claro está, que vos consientas o des tu autorización para que se publique tu vida privada. ¿Tá? Por ejemplo, Ricardo Ford en su momento, que él hacía un reality de su vida. ¿Se acuerdan cuando empezó a salir Ricardo Ford? Bueno, lo que hacía un reality de su vida. Había una cámara que estaba las 24 horas dentro de la casa. Después no, si algún noticiero de Chimento, un programa de Chimento, no sé, publicaba algo, ¿y qué va a decir? Si él prestó el consentimiento para que su vida privada se haga pública. ¿Está? Ahora, si no hubiese dado autorización, bueno, hubiese hecho todo este reality personal, bueno, evidentemente sí, se está cometiendo un daño si un periodista, ponele, publica algo de su vida privada.
¿Tá? Eso es una cosa totalmente distinta. De hecho, no nos vayamos tan lejos en el tiempo, vamos más cerca todavía con el tema de Tinelli, que cambió su programa humorístico por este show de baile, que este y que el otro, donde lo primero que se hace es se sacan todos los trapos al sol. Independientemente de que eso es, digamos, una forma de atraer a los televidentes, ¿no? Y sumar puntos de rating. Pero bueno, independientemente de eso, cuando vos ya prestás tu consentimiento para eso, después no hay vuelta atrás. A ver, obviamente que Tinelli en ese caso tiene un equipo de abogados que lo primero que te hace cuando te contrata para bailar o para hacer lo que sea, vos firmás un contrato donde obviamente prestás conformidad para que se ventilen cuestiones de tu vida privada. ¿Tá? Porque las palabras se las lleva el viento. Después vos no podés criticar o decir nada, ni reclamarle nada, que se violó tu intimidad, porque vos prestaste consentimiento para que eso ocurra. ¿Tá? Lo mismo cuando, por ejemplo, acá en Campana se hacen lo que son las maratones de Tenaris, ¿sí? Entonces, cuando vos te inscribís, hay una parte abajo de la inscripción, letra chica, donde prestaste tu consentimiento para que las fotos que te saquen se publiquen para promover nuevas carreras. Entonces, después no podés quejarte si sale una publicación, una foto tuya promoviendo la carrera del año que viene, no puedes decir que se violó, digamos, tu intimidad o algo por el estilo porque publicaron una foto tuya. Y no, si vos firmaste. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre el derecho a la intimidad y el derecho de reserva, entre el 19, derecho explícito, y el 33, derechos implícitos. ¿Sí? Otro de los temas por ahí que vimos, pero que creo que ya lo explicamos, es respecto al tema del poder legislativo, ¿sí? El vicepresidente no integra el poder ejecutivo, ¿tá? Integra el poder legislativo, solamente ocupa la presidencia cuando el presidente está ausente, nada más que eso. ¿Tá? Vuelve el presidente, el vice vuelve al Congreso, a su lugar natural, que es ser presidente de la Cámara de Senadores. Distinto es el caso de que el presidente renuncie, se muera, ¿sí? Entonces ahí ya el vice deja de pertenecer definitivamente al legislativo y ocupa el ejecutivo hasta terminar el mandato. ¿Tá? Bien. ¿Duda hasta acá? No. No. Bien. Quedó clarito eso, ¿no? Sí, sí. Lo que vamos a ver ahora son los nuevos derechos, declaraciones y garantías que se incorporaron, es decir, pasaron de ser derechos implícitos, para pasar a ser derechos explícitos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque estos derechos que vamos a ver ahora, si bien antes de la reforma del año 94 no estaban escritos, estaban obviamente reconocidos porque no había ninguna ley que prohíba su ejercicio. ¿Tá? De hecho, es más, hay algunas garantías que vamos a ver, como el amparo y el habeas corpus, que antes de no estar escrito ya había una ley que establecía cómo se podían ejercer estas garantías. ¿Sí? ¿Han sentido hablar del amparo y el habeas corpus? ¿No? Sí. He escuchado, pero... Yo tuve que acceder mis padres, a un recurso de amparo con la obra social al momento me tenían que hacer una cirugía y la obra social no aceptaba traer un instrumento que necesitaban traer del exterior y bueno, se tuvo que acceder al recurso de amparo. Bien. Tal cual. Ahora, la diferencia, por ejemplo, entre el amparo es una garantía que protege, es una herramienta, digamos, que la ley le da, como garantía, que la ley le da a las personas para reclamar, digamos, cuando a través de un acto, sea emitido por particulares o por el propio Estado, se lesionan todos los derechos de una persona, a excepción de uno. Es decir, que hay un derecho que va a ser tratado por otra garantía. ¿Se entiende? Es decir, todos los derechos que se ven afectados, ¿sí? Vos para reclamar, digamos, el restablecimiento de ese ejercicio, tenés el amparo como garantía. A excepción
de la libertad ambulatoria, es decir, cuando a vos te privan ilegítimamente de transitar o de desplazarte de un lugar a otro dentro del territorio, la garantía o la herramienta a utilizar no va a ser el amparo, sino va a ser el habeas corpus. ¿Está? Es decir, empiezo al revés. Cuando se afecta el derecho de transitar libremente, la herramienta o garantía que tenemos es el habeas corpus para exigir el restablecimiento de ese ejercicio, ¿sí? Para que me dejen desplazarme tranquilamente. Respecto de todos los demás derechos, esa garantía es el amparo. Profe, esto aplicaba también a la desaparición forzada de personas, ¿no? Porque me parece que me suena de ahí. Claro, tal cual. Ok. Digamos, una herramienta que se usó mucho en la época de la dictadura. Más allá de que por ahí los jueces, algunos, fallaban en contra o no hacían lugar a ese reclamo, porque obviamente por la presión militar, ¿no? En ese momento. Pero bueno, aquellos que reclamaban la aparición de sus seres queridos, ¿sí? Interponían lo que es un habeas corpus. ¿Por qué? Y porque ahí estaba en juego la libertad de la persona, ¿sí? La libertad ambulatoria. Pero el resto de los derechos, como es por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, todos los demás derechos, ¿sí? Esa herramienta, esa garantía que vos tenés para exigir el restablecimiento de ese ejercicio es el amparo. Por ejemplo, como vos dijiste bien dijiste, el tema de la obra social. Cuando una obra social te niega o no te hace lugar a un tratamiento o a cubrirte, por ejemplo, una prótesis o un remedio caro, generalmente los oncológicos, bueno, ahí sí interpones un amparo. Que son juicios rapidísimos, ¿sí? No tardan como un juicio normal, 10 años, ¿tá? Acá, digamos, hay un derecho que está, cuyo restablecimiento es urgente. Entonces, los plazos procesales, el juicio, para que lo entiendan, es muy rápido. En una semana, 10 días está resuelto. Sí, ¿qué me decías? ¿Alguien quiso hablar? Bueno, sigo. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? ¿Quedó claro? Sí, sí. Después tenemos, por ejemplo, otra garantía que es el habeas data. El habeas data se utiliza cuando, por ejemplo, los datos de una persona figuran en una base de datos cuando no corresponde o cuando corresponda, pero que esos datos sean erróneos. Entonces vos podés pedir, ¿sí? A través de esta herramienta, de esta garantía, que o se te saque, por ejemplo, el veraz, ¿está? O que se te corrijan tus datos personales. ¿Sí? Por ahí es poco conocido el habeas data, no se menciona mucho, pero el amparo y el habeas corpus de forma constante. Más hoy en día todavía el amparo. ¿Tá? Ya el habeas corpus no es tanto, porque bueno, el gobierno democrático no ocurre las desapariciones que ocurrieron en la época de la última dictadura. Pero generalmente el amparo, digamos, hoy por hoy se utiliza, como se me estoy quedando sin batería en la compu, se utiliza mucho, se utiliza mucho, sobre todo en cuestiones de salud, que las obras sociales cada vez quieren pagar menos. O sea, te cobran fortuna, pero ninguna se hace cargo de nada. Ni aún así las obras sociales del Estado, sea PAMI o sea IOMA. Que IOMA tiene como un tratamiento diferencial que la obra social de la provincia, ¿no? En algunos lugares te cubre el 100% y en otros lugares, como por ejemplo acá, no te cubre nada. ¿Está? Entonces, bueno, cuando una obra social no te cubre, y es más, te cobra todos los santos meses, ¿sí? Bueno, ahí directamente sí puede interponer un amparo como para que el juez ordene que esa obra social se haga cargo del tratamiento, del costo del remedio, del costo de una prótesis. ¿Está? Convengamos que las obras sociales, sean públicas o privadas, levantan fortuna, y bueno, evidentemente lo que pasa es que, bueno, ahí estamos en otro tema, ¿no? Las obras sociales del Estado generalmente se utilizan como caja para financiar parte del gasto público.
no se destinan específicamente a materia de salud. Porque te digo la verdad, las obras sociales estatales, sean las provinciales o nacionales, tendría que ser de excelentísima calidad. Excelentísima calidad. Bien. Otro de los derechos, ¿sí? Después esto de lo que es amparo y habeas corpus lo vamos a ver bien. Vamos a ver si la clase que viene hablamos bien del habeas corpus y la otra hacemos el amparo. Esperemos que se resuelva el tema del gas, así por ahí es mejor y más práctico la explicación, ¿no? Esta nueva inclusión de estos derechos y garantías trajo como consecuencia que el artículo 36 se hablara específicamente o se dejara constancia expresamente escrito que la Constitución, aún en los gobiernos de facto, iba a mantener su plena vigencia. ¿Por qué digo esto? Porque en la época de la dictadura, de la última que tuvimos, como el gobierno tomó el poder por la fuerza, ¿sí? Fue tomado el gobierno, digamos, sí, fue ejercido por la fuerza y contra la voluntad del pueblo. La Junta Militar de aquel entonces decretó la suspensión de la vigencia de la Constitución Nacional. Es decir, durante el último gobierno de facto la Constitución Nacional no se aplicaba, sino que las normas que se aplicaban eran aquellas normas que dictaba la Junta Militar. ¿Está? ¿Sí? Ahora con esto lo que se quiso hacer, en cierta manera, es lo que se quiso hacer es bueno, dejar constancia o decir, bueno, si viene un gobierno de facto, la Constitución se va a aplicar igual, cosa que lo dudo. No se aplica ahora, imagínate un gobierno militar, ¿sí? Olvídate. Además de la inclusión, por ejemplo, de nuevos derechos como es el amparo, el habeas corpus y la habeas data, también se incluyeron otros, ¿sí? Como es, por ejemplo, el derecho a gozar de un ambiente sano. ¿Tá? El derecho al medio ambiente también está expresamente reconocido en la Constitución. Y esto fue con motivo de todas estos movimientos ambientalistas, ¿sí? o estudiosos que establecían que, bueno, como venía de la mano a nivel, digamos, de inventos, ¿sí? Fábricas, obviamente que todo eso, la polución contamina el ambiente, ¿sí? De hecho, fíjense ustedes que nuestro clima ha cambiado mucho, al menos en esta parte. ¿Sí? 20 años atrás, 30 años atrás, a esta época, y hacía que la temperatura no superaba los 6 grados. Vos salías a la puerta de tu casa, tenía pasto, estaba blanco. ¿Sí? Hoy ver una escarcha nos parece algo totalmente novedoso, como si hubiese nevado una semana. ¿Pero por qué? Porque al haber tantas fábricas y tanto calor en el ambiente, obviamente, más el tema del agujero de la capa de ozono, bueno, evidentemente el clima cambió. De hecho, los glaciares cada vez se están derritiendo en tiempos récord y fuera de la temporada normal del derretimiento. ¿Sí? Che, me estoy quedando... Bueno, si se me corta me quedé sin batería porque no encuentro el cable. Me queda un 7%. Pero bueno, ahora con todo este movimiento, la Constitución, ¿sí? establece que toda persona tiene el derecho a gozar de un ambiente sano. ¿Y quiénes pueden reclamar? Cualquiera. Cualquiera que considere que se está dañando el medio ambiente. No es necesario que vos vivas en el lugar, por ejemplo, de la fábrica que está intoxicando o está tirando desechos tóxicos en el río, está contaminando todo. ¿Está? O sea, si pasa algo en Buenos Aires o en La Rioja y yo estoy acá, y bueno, puedo interponer, obviamente, una acción judicial para que se restablezca, obviamente, el medio ambiente y esa empresa que esté contaminando se clausure o cambie la metodología del desecho de sus residuos. ¿Sí? Esto es lo que se llama interés difuso. El interés difuso es aquel interés, digamos, que puede ser ejercido
por cualquier persona independientemente del lugar donde esté, siempre dentro del territorio nacional, ¿no? ¿Y Greenpeace no hace uso de ese recurso? ¿Cómo? ¿Greenpeace no hace uso de ese recurso? Sí, lo puede hacer tranquilamente como una organización no gubernamental. Cualquiera lo pueden hacer, Como estas personas que, por cualquiera. ejemplo, acá en el barrio de Los Pioneros encontraron a vecinos con glifosato en orina y sangre, si no me equivoco, eh, y creo que fueron por ese lado también, porque si no, ¿cómo reclaman? También, no, también cualquiera, o sea, cualquiera, no hay, cualquier persona puede hacer. Puede reclamar judicialmente en este caso en particular, cuando se afecta a este derecho, ¿sí? Porque se entiende que es algo colectivo, es un derecho colectivo, o sea, todo el mundo, todos los habitantes tienen derecho a exigirle al juez, obviamente, el restablecimiento de un ambiente sano, independientemente del lugar donde esté, ¿sí? Independientemente del lugar donde esté viviendo, es decir, no tiene que estar viviendo en el lugar donde justamente esa empresa está contaminando el ambiente, ¿está? Aunque esté avalado por el gobierno. Y aunque esté avalado por el gobierno, tal cual. Todo está avalado por el gobierno, si te ponías a pensar. Sin desastre. Las obras sociales son estatales, IOMA, como te digo, IOMA y PAMI son estatales y hacen un desastre. No, no pagan a los médicos, no pagan nada. Pero esa plata, por ejemplo, el ANSES cuando empezaron a dar las computadoras, el gobierno empezó a dar las computadoras, la plata la sacó del ANSES. Yo tengo una computadora que dice ANSES. ¿Está? Me quedo. Se le murió la compu al profe. Iba a Se quedó decir sin eso, batería. Sí. se le habrá terminado la batería. ¿Va a volver o No sé. corta ahí? Y no encontraba el cable, capaz que arranca del celu. Mm. Si no, lo operamos. Pero no se Capaz que cortó. empieza algo por el grupo. Mm. Bueno, quedan 10 minutos. Se conecta. Ahí avisó que se está conectando, ¿no? Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, Sí. profe.
Bueno, justo me quedé sin batería, tuve que salir corriendo a buscar el cargador. Bueno, entonces, como les decía, los derechos colectivos son aquellos derechos que pueden ser ejercidos por cualquier persona, aún inclusive cuando no sean los afectados directamente, ¿sí? Distintos son los derechos por ahí individuales, que solamente pueden ser ejercidos por aquellas personas que han sufrido, sea a través por actos del Estado o actos de particulares, ¿sí? Una lesión en sus derechos. ¿Tá? Por ejemplo, si, no sé, si el Estado o un tercero invade tu intimidad, el reclamo lo tenés que hacer vos, que sos el afectado, yo no. ¿Sí? Cuando se trata de medio ambiente, cualquiera de nosotros, sea directa o indirectamente afectado, puede accionar, ¿sí? Judicialmente. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Y esto es una movida bastante, digamos, actualizada, digamos, que fue creciendo con el correr de los años, el tema del medio ambiente. ¿Sí? No hay muchos, digamos, especialistas de medio ambiente. ¿Tá? O sea, por ahí obviamente no se le da mucha bola, o porque, bueno, económicamente no es redituable. Pero especialistas en medio ambiente, abogados especialistas en medio ambiente, son muy contados con los dedos de las manos. ¿Está? Bien. Después se incluyeron, y ya con esto más o menos vamos cerrando, si les tomo lista, se incluyeron o se crearon instituciones nuevas. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es un organismo, obviamente, el defensor es ejercido por una persona con el título de abogado, ¿no? Porque es el que acciona judicialmente, el que demanda, ¿sí? En representación de la sociedad. ¿Sí? Hace como, por ejemplo, reclamos colectivos. Cuando el Estado permite el aumento de las tarifas, ponele de luz y gas, que son exorbitantes y la gente no puede pagar, es a través de este organismo que tiene legitimación propia, es decir, no depende de la autorización de nadie, ¿sí? Para demandar judicialmente, exigiendo obviamente el restablecimiento de los montos razonables de las tarifas de los servicios. ¿Sí? Esta figura obviamente generalmente fue tomada de otros países en su momento, pero en Capital está el Defensor del Pueblo de la Nación, y en los municipios por ahí, algunos municipios lo tienen y otros están intentando incluir esta figura, pero viste, por ahí no la incluyen definitivamente, al menos acá, por ejemplo, en Campana, por cuestiones políticas. ¿Sí? Pero en realidad está bueno tener un organismo así, porque es como, digamos, el defensor, el abogado de la ciudad. ¿Sí? Entonces cualquier reclamo, tenés tu abogado de la ciudad, obviamente que no puede reclamar por cualquier cosa, sino, digamos, por cuestiones que, por actos del gobierno que afectan, ¿sí? a la sociedad en general, o sea, del municipio, de la provincia o de la nación, de acuerdo, obviamente, el nivel donde ocurra, digamos, el hecho, ¿no? Pero acá en Campana, por ejemplo, hubo hace años que se viene intentando, pero no la crean esa figura, ¿sí? En Capital sí, se creó ya con la reforma del año 94, ¿sí? Después tenés lo que es el Consejo de la Magistratura, que lo habrán sentido nombrar. Hay un lío bárbaro ahora a nivel nacional con el Consejo de la Magistratura porque en realidad terminó siendo un nido de víbora, ¿sí? Porque generalmente cada partido político quiere meter a alguien como para tener más o menos el organismo controlado y así de esa manera designar a los jueces, digamos, amigos, como para que si tiene algún conflicto legal el día de mañana zafe, ¿sí? El Consejo de la Magistratura es una institución que tiene por finalidad designar y remover a los jueces. ¿Tá? A todos los jueces, menos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano judicial a nivel país. Esos jueces los designa el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Es decir, lo designa el presidente Y eso lo con el ok de decide, los senadores. eso lo decide el vicepresidente. ¿Cómo? Que eso lo decide también el vicepresidente. El vicepresidente no vota. Ah, ¿Tá? Mira, ¿sabes cuál es la figura del vicepresidente? O sea, presidir la Cámara de Senadores significa que es el moderador de la sesión de los senadores. ¿Qué significa moderador? Quien te da la palabra, quien te da los minutos para hablar, ¿sí? Quien controla los votos, nada más, pero no vota, salvo en caso de empate, obviamente. En caso de empate decía el vicepresidente, pero los empates se dan uno en cada 30 millones. ¿Sí? Pasó uno hace poco, durante el gobierno de Cristina Kirchner, por el tema del campo. Hubo una famosa resolución que fue la 125, que querían aumentar las retenciones al campo por el tema de la soja. El campo, hubo un paro muy grande del campo. Y bueno, ahí justo cuando se votó para aprobar o rechazar esa resolución, ahí hubo un empate entre los senadores. Entonces decidió el vicepresidente de aquel entonces, que fue Julio Cobos, que fue la famosa frase: que la historia me juzgue, mi voto no es positivo. ¿Está? Pero rarísimo, o sea, es muy raro. Por eso obviamente cada partido, si el presidente es de un partido y tiene mayoría de legisladores en una cámara o en la otra que pertenecen a su partido, obviamente que sale como piña las leyes ahí adentro. Salvo que te traicionen hasta tus propios legisladores, ¿sí? Que presentes un proyecto y te lo rechacen. Pero si tenés mayoría, gobernás tranquilo, vos como presidente o gobernador o intendente, porque no tenés oposición. O sea, presentás cualquier proyecto de ley y te sale. Por mayoría, te sale. ¿Sí? Es lo que le pasaba, por ejemplo, al kirchnerismo en su momento. Después, obviamente, cuando vos perdés una elección legislativa, y ahí se te complica un poco la gobernabilidad, porque tenés, o sea, cualquier proyecto de ley que quieras hacer, te lo van a rechazar. O sea, a veces la oposición se dedica a hacer oposición, o sea, no a analizar los proyectos que presenta el Ejecutivo, ¿sí? Entonces te rechazan todo, por cuestiones políticas, es decir, te rechazan todo para que después, obviamente, la oposición presente sus candidatos a los 2 años y, bueno, traten de ocupar el Poder Ejecutivo. Pero bueno. Bueno, les voy a pasar lista. Ya se corta. Así. ¿Se corta? Sí. Quedan 30 segundos. A ver. ¿Eh? A ver, Asturi. No, a ver, Asturi no. No. Acuña.